terminamos de cuadrar un par de cosas. Bueno, entonces, ¿de qué trata el día de hoy nuestra clase? Y importante, pues obviamente, todo el tema que tiene que ver con la creación y modificaciones de planos isométricos. Listo, vamos a aprender un poco cómo crear esos ISO, qué nos trae, cómo cambiar, por ejemplo, también información específica que necesitamos. En algunos casos, por ejemplo, aislamientos que nosotros debemos ponerle a las tuberías por proceso como tal. Tenemos las flechas de flujo, en algunos casos nos quedan de pronto invertidas, ¿no? Recordemos que Plant, el flujo que Plant toma, ¿sí? Por defecto es como dibujamos la tubería, ¿no? De qué punto a qué punto lo dibujamos. Ese es por defecto la dirección que toma el flujo, ¿sí? También pues todo lo que tiene que ver con temas de penetración del suelo en algunos casos. También como por ejemplo cambiar componentes o los conectores que nosotros tenemos también cuando son de taller, cuando se en planta o cuando son en campo. Listo. También cómo mostrar esos aislamientos que nosotros le ponemos pues a nuestras tuberías. Listo. Es muy raro. Que un tramo de tubería o más que todo cuando trabajamos con planos, más bien con plantas, diseño de plantas, es muy raro encontrar una tubería que esté en el mismo plano como tal, ¿sí? Porque pues las tuberías y demás elementos que yo tengo dentro de mis diferentes áreas de un diseño de planta cambia de dirección, tiene múltiples cambios de dirección. Eh, pues en algunos casos intentar visualizar pues las líneas de tubería que yo tengo dentro del proyecto y pues uno de los que vamos a utilizar acá, incluso pues vamos abriendo ese proyecto. Yo voy acá a Open, vamos a ir acá al escritorio, vamos a ir a clase en vivo y vamos a iniciar con este que es creación de planos isométricos. Vamos a abrir uno de los archivos que tenemos acá. Es importante, entonces estaba hablando yo que intentar ver o visualizar pues todas las tuberías es un desafío un poco pues complicado y más cuando tengo puntos o tengo vistas o creo vistas ortográficas, ¿sí? Entonces en muchas ocasiones para facilitar la visualización y pues se utiliza mucho en diseño de plantas, las líneas de tubería es crear esos dibujos isométricos, o sea, yo debo crear esos dibujos como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo el día de hoy con esta clase en vivo? Es poder describir que los planos o poder realizar qué es lo que voy a mostrar en un isométrico, en mis planos como tal. Voy a identificar las herramientas utilizadas para agregar datos a un dibujo isométrico. También todo lo que tiene que ver con identificación de archivos que estoy utilizando en el proyecto. Hay algunos archivos que puedo asociar, lo digo en el sentido de cuando estoy configurando ya la hoja como tal. También entonces los procesos que estoy manejando y anotaciones. Entonces esos planos isométricos yo voy a abrir acá por el momento este de piping. Vamos a abrir la parte de tuberías que tengo dentro del diseño. Entonces hablando un poco de los planos isométricos en cuanto a definición, tenemos pues que es una representación que yo hago del modelo, ¿sí? Pues es una representación con datos, ¿sí? Que es algo pues que ya no es solamente planos 2D donde está la tubería, sino que son datos adicionales que yo puedo ir agregando a, a mi, a mi diseño, ¿sí? Tanto símbolos, tanto etiquetas que yo puedo tener como podemos ver y también objetos del dibujo como las válvulas, elementos pues ya del proceso como tal para poder completar pues obviamente las líneas que yo estoy dibujando, líneas específicas. Nosotros nos vamos a centrar para el ejercicio, nos vamos a centrar en una línea muy específica de este diseño que tenemos acá, ¿sí? Y vamos a agregar algunas etiquetas, algo bastante simple, pero que incluya pues obviamente todo lo que nosotros podemos hacer eh,
dentro de nuestra producción de isométricos, pues en un diseño de planta. Y además pues también está toda la información asociada a esos planos isométricos, que tiene que ver pues obviamente con todas esas etiquetas que yo puedo agregar. Incluso pues puedo definirle por qué estén cerrados, si quiero que sea un punto, un número específico, un balón pues como tal, o esos globitos pues de información o de etiqueta pues que yo puedo ir agregando a mis modelos. Listo. Pues todos estos datos y todos estos elementos se agregan y se crean a través de especificaciones, ya que en el gremio pues se conocen o se traen pues obviamente de también normas que nosotros podemos aplicar. Listo. Eh, es importante saber que hay tres áreas importantes, o tres tareas más bien, que yo puedo generar dentro de la producción de isométricos, ¿sí? Que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver pues, con anotaciones a la geometría, todo lo que hablábamos de etiquetas, para tener todas las agrupaciones y todo lo que es necesario en cuanto a temas, pues obviamente de simbología, en temas de aislamiento, en temas de las corridas pues de tubería que yo tengo. Segundo tarea pues que debemos realizar es generar los isométricos, ¿listo? Y algo que se recomienda mucho en el proceso es bloquear la línea, ¿sí? Porque yo bloqueo la línea y cuando ya genero los isométricos, pues obviamente cuando ya tengo los planos isométricos acá generados, ¿sí? De las diferentes líneas, yo necesito, ¿sí? Acá vemos el panel obviamente isométricos, pero yo sí necesito pues obviamente bloquear la línea cuando ya estoy seguro de que así termina mi diseño, para no cometer errores humanos de haber modificado o cambiar una línea porque no se actualiza inmediatamente, ¿sí? Yo debo generar los ISO y luego hacer las comprobaciones, y obviamente para eso también veíamos en nuestras clases anteriores en vivo que yo tengo como revisar eso, ¿no? O sea, yo tengo también la forma de revisar el proyecto, ¿sí? Y hacer una auditoría o una validación al proyecto, de tal manera que él pues obviamente va a reconocer, pero para evitar tener que hacer eso, pues simplemente yo la bloqueo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer hacia el final. Importante que nosotros acá pues obviamente para la información de isométricos pues tenemos estas anotaciones isométricas, ¿sí? Entonces tenemos las ISO Annotation, que es agregar información al diseño utilizando pues esos símbolos que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Y pues ya también depende de cómo nosotros queremos, por ejemplo, si necesitamos alguna simbología para todo el tema de tuberías, también lo podemos utilizar. Por ejemplo, la dirección del flujo, ¿no? Recordemos que cuando yo hago un ruteo de tubería, el flujo, de los decía al comienzo, el flujo siempre va a depender, siempre va a depender de la posición en la cual yo lo creé. Entonces, inicié en esta parte, ¿sí? Inicié en esta parte del dibujo y finalicé acá, o sea, la dirección va de izquierda a derecha, si lo queremos ver así. Y si yo miro el flujo del elemento, ¿sí? Vamos acá a cambiarnos a Warframe. Si yo miro el flujo, le digo acá Flow Arrow, digo que la ubique, acá le digo aceptar, inmediatamente pues ya me pone el flujo, pero miren que el flujo inmediatamente quedó en la dirección en que yo la dibujé. Listo, pues para eso tenerlo en cuenta y no tener que hacer estos cambios, ¿sí? Porque igual lo puedo cambiar, simplemente le pongo la dirección del flujo y lo cambio, pero es importante tenerlo en cuenta. Listo, bueno, vamos a volver acá a Realistic, vamos a quitar esta tubería y vamos a revisar alguna información pues, que tenemos sobre este plano, y ya vamos a ir viendo otras terminologías que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en este ejercicio como tal que tenemos acá de configuración, pues vamos a crear los planos asociados, pero pues obviamente vamos a ir mirando cómo queda por defecto y luego vamos a ir revisando cómo estos elementos le puedo ir agregando información pues para que quede mucho más robusto.
¿Listo? Entonces la primera tarea que vamos a hacer, bueno, ya llamamos el proyecto, ya abrimos nuestro plano de tubería, pues como tal, en este lo estoy trabajando con referenciación para los equipos y para la parte estructural. Entonces equipos están en un lado, si nosotros señalamos los equipos, pues se ven, es como una referencia. Esto es cuando tengo trabajos pues bastante grandes, ¿no? Entonces necesito utilizar la referenciación para poder utilizarlos. Lo primero pues que voy a generar acá y lo primero que voy a crear o a revisar más bien va a ser que nuestra producción de isométricos va a ser con esta línea. Sí, efectivamente la línea no ha terminado, pero vamos a utilizar esta que es pequeña y podemos ir identificando las diferentes características que yo le puedo ubicar. Entonces una de ellas es que observemos que pues, para la tubería está con la capa 1009. Tengo también el tema de especificación definido, es un CS300. ¿Sí? El tamaño es de 6 pulgadas. Listo. Ahí se nos fue un segundito la visualización. Bueno, y aparte de eso, pues también ya tiene ese tag number pues creado para toda la línea. Si yo escogiera obviamente toda la línea, acá to selection, yo le digo entire land number, inmediatamente él me selecciona toda la línea que fue dibujada, incluso la parte de la brida con la cual está conectada ese intercambiador de calor que tenemos ahí. También tenemos el parte de las válvulas, válvula check y una válvula de globo. Esos son los elementos adicionales que pues vamos a tener eh, generados o vamos a tener en cuenta. Listo. Bueno, ya estamos entonces acá en nuestro panel de ISO. Listo. Y vamos a decirle Production ISO. Listo. Acá en Production ISO ya tenemos Create Production ISO. Tenemos también entonces qué línea voy a dibujar como tal. Listo. Debajo de las líneas pues que ya tengo acá dibujadas. Y voy a utilizar la 109 que es la que ya habíamos visto. Esto es muy importante tener pues obviamente en conocimiento que yo al generar pues obviamente las líneas en las cuales voy a crear pues también puedo seleccionar por ejemplo la casilla de override if existing, ¿sí? Esta de override if existing quiere decir que él puede generar o evita más bien con esta evito la creación de diferentes isométricos en la misma línea. Muchas veces, y esto pues me lo preguntan bastante en los consultivos o también en las clases en vivo, eh, me han preguntado por qué a veces los planos se generan o por qué se generan tantos planos. Pues claro, si yo no manejo una capa y no manejo una misma línea de tubería, pues claro, él va a empezar a utilizar y va a crear isométricos por cada sección de tubería, ni siquiera por cada línea, sino que ahí pues obviamente es importante saber. Y esta casilla pues obviamente nos evita también la creación de diferentes ISOs para la misma tubería que nosotros estamos teniendo acá. También entonces está la de crear DWF. En algunos casos pues yo puedo también decirle que me cree archivos DWF que en ese formato, ¿no? Yo trabajo con DWG y los DWF pues son archivos también para el tema de visualización. También entonces tenemos lo que tiene que ver con los estilos, ¿sí? Eso pues ya lo vamos a revisar un poco más a fondo ahora, pero tengo pues los estilos que es lo que él va a tomar en cuanto a dimensionamiento, por ejemplo también el rótulo, ¿sí? Que yo estoy trabajando, bueno, los diferentes sistemas o más bien configuraciones que yo le tengo a la creación de planos. Listo. Entonces acá le vamos a decir final, vamos a utilizar ese final A3. Listo. Y bueno, y acá pues obviamente los va a guardar en la de isométricos, en esa pestaña de isométricos. Nos dice pues dónde va a quedar guardado el elemento. Listo. En Drawings, Prod ISO, ¿sí? Final A3. Por cada estilo de isométrico que yo le genero,
pues él me va a generar su carpeta, su respectiva carpeta y va a guardarlo ahí, dependiendo pues obviamente del que nosotros utilizamos. Listo, y acá simplemente ya le decimos, le vamos a decir crear. Una vez le damos clic en crear, create, y ahí pues ya me dice que lo está creando el elemento, y acá él empieza a crearlo y me dice en la parte inferior derecha, en la barra de herramientas, en la barra de estado, perdón, él me dice que la producción del isométrico está siendo procesada y que va a terminar en unos minutos. Y una vez termina, pues me sale nuestro mensaje, ¿sí? De dónde está creado, y también nos dice en dónde está y en qué ubicación está. Listo. Si nosotros abrimos ese elemento, ¿sí? Observemos que hay varias características, ¿no? Entonces tenemos nuestro Bill of Materials, nuestras piezas de corte, tamaños, ¿listo? Y revisemos, ¿sí? Revisemos acá en el Bill of Materials que, por ejemplo, los temas de soldadura están representados por puntos y posiciones en el elemento, ¿sí? Entonces, si yo tengo puntos acá de tubería y la posición en la cual yo voy a tener, pues obviamente que soldar la pieza. ¿Listo? Hay algunos datos que ya también me salen por defecto, y también el tema de las bridas. Acá también entonces me salen las anotaciones y la simbología para todo lo que tiene que ver con la tubería, perdón, con los elementos que tengo acá. Entonces las válvulas también las está mostrando. Otro objeto importante que hay que definir, por ejemplo, y se debe tener en cuenta, es la definición del norte, ¿no? Si yo no tengo definido un norte para la parte del rótulo o la parte pues con la que yo estoy dibujando, yo no podría tener pues obviamente este tipo de elementos, y ahorita más adelante lo vamos a ver. Listo, entonces ahí nos quedó creado nuestro isométrico. Si yo me voy acá para Final A3, aquí lo voy a encontrar. Listo, en la parte de isométricos. Bueno, vamos a cerrar este plano y vamos a hacer algunos cambios, ¿sí? Vamos a hacer algunos cambios a ese plano para que nos salga con más información. Una de los elementos pues que veíamos era si el isométrico que nosotros teníamos acá, va a tocar abrirlo nuevamente, lo voy a abrir nuevamente, y vamos a decirle que, bueno, vamos a llamarlo directamente desde nuestro plano, Prod ISO Drawings 109, listo. Bueno, ¿por qué lo volví a llamar? Porque me faltan varias características que mostrar. Una de ellas es las flechas. Observen que acá está la flecha del flujo, la dirección del flujo en el cual estamos trabajando. Listo. Eh, También, entonces está la parte de soldadura, pero debemos especificar, o quiero especificar, que la soldadura se hace en taller o se hace en zona. Muchas veces, y esto es información importantísima para la parte operativa, ¿no? Yo definirle a esas personas que necesitamos que esa soldadura sea en campo, ¿sí? Por la especificación, pues obviamente de la operación, o que se puede realizar en taller. ¿Listo? Eso es algo que se maneja mucho y se ve mucho, pues obviamente en este tipo de elementos, ¿no? Y este tipo de información que nosotros queremos llenar. Bueno, entonces acá le voy a decir nuevamente que no. Vamos a cerrar acá y nos toca crearlo nuevamente. Vamos a ir a esta parte del dibujo, del plano 3D, y aquí entonces vamos a utilizar 3D Wireframe. Listo. Entonces lo podemos hacer por acá en Realistic. Nos vamos allá.
O también nos podemos ir a la parte de Visualize, también si yo lo quiero, también lo podemos utilizar acá, ¿sí? Entonces también tenemos 3D Wireframe, que ese es el que quiero. Listo. Le vamos a dar 3D Wireframe, que me muestra un poco más de información que el 2D. ¿Sí? Yo no lo tengo acá, pero el 2D nos muestra un poco más de información. Vamos a dejarlo en 3D. Listo. Todos esos puntos que nosotros vemos acá, los puntos pequeñitos que nosotros vemos acá, nos muestran los puntos de soldadura. Si yo quiero tener un display, ¿sí? A algunos de pronto no les muestra, yo coloco el siguiente comando. Coloco plant weld display, mírenlo acá abajo, plant weld display. Y en plan weld display observen que está en off, ¿sí? Cuando yo lo dejo on, lo enciendo, ¿sí? O 1, que yo quiera. Listo. Ahí ya me muestra todo lo que tiene que ver con los puntos de soldadura, ¿sí? Entonces acá ya están los puntos de soldadura que él me está mostrando. Listo. Y se representan con esos puntos. Listo. Entonces observemos que acá tengo un punto. ¿Sí? Lo observan acá. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? Vamos a seleccionar ese punto de soldadura. Listo. Bueno, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Observen que yo utilicé, si yo utilizo una ventana de selección cruzada de derecha a izquierda, pues me va a seleccionar la tubería. Mientras que si yo solamente selecciono una ventana también cruzada de izquierda a derecha, él solamente me va a escoger el punto que yo tengo acá. Listo. Aquí puedo hacer diferentes opciones de rotación, puedo hacer un flip part para que cambie de dirección. Bueno, tengo diferentes opciones como tal. Puedo hacer sustituciones si quiero hacerlo, pero aquí lo que me interesa es ir a las propiedades. Entonces nos vamos a ir acá, Properties. Listo. Y en las propiedades, en la parte de línea de procesamiento, ¿sí? Aquí arriba de línea de procesamiento, por defecto está siempre taller o shop. Listo. Se le conoce así. En este caso, pues lo vamos a cambiar para campo. Vamos a decirle no, acá lo quiero que sea para campo. Listo. Well number, vamos a ponerle que es nuevo. New. Listo. Y acá incluso pues también hay temas de, por ejemplo, de aislamientos que yo le puedo poner a mi tubería. Bueno, vamos a salir de ahí y ya me quedó como shop. Listo. Vamos a guardar el elemento, ¿sí? Ya simplemente quedó como file well symbol. Listo. Miren, yo reviso un elemento acá de mi plant weld display. Si está en on, listo. Y vamos a confirmar que nos haya quedado el cambio en las propiedades. Acá vamos a mirar en file, process line, file, listo. Entonces va a ser de campo, listo, ahí ya quedó. Bueno, vamos a guardar. Guardamos acá. Y vamos nuevamente a recrear ese isométrico. Entonces nuevamente para ISO, Production, Final A3, él toma el último por defecto. Y vamos a decirle Create. Listo, ahí esperamos a que termine. Nos salga nuevamente el mensaje. De cómo nos quedó. Listo, ahí ya
Lo termino de crear, vamos al plano. Listo. Y vamos a revisar qué nos quedó diferente. Acá no sé por qué no se mueve, ya. Listo, ya. Y observen que ya quedó la anotación, ¿sí? De este elemento, que ya no nos dice que es por defecto una soldadura de taller, sino que este elemento se debe soldar en campo. Listo, y acá pues lo vemos eh, en el dibujo. Entonces ahí, por ese lado, también podemos anotar ese tipo de elementos. Bueno, también tenemos entonces todo lo que tiene que ver con mensajes que yo puedo añadir adicionales a los planos isométricos. Listo, vamos a cerrar acá. Decirle que no por el momento, como vamos a hacer más cambios. Y ahora vamos a ir acá a lo que dice entonces isométrico. Y hay algo que dice ISO message. ¿Listo? Entonces me dice que crea un mensaje en el isométrico, el cual vamos a crear para poder, por ejemplo, generar un código de color. Esa tubería debe ser pintada de algún color. Le vamos a generar toda la anotación que él requiere. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a generar? Entonces, simplemente vamos acá, ISO message. Listo, esto era de lo que yo les hablaba también hace poquito, al comienzo, pues más bien de la clase en vivo, que yo puedo agregar este tipo de mensajes y pues incluso puedo generar esos mensajes ISO donde puedo incluirlo, ya sea por ejemplo en un cuadro cerrado, un símbolo diferente, por ejemplo. Entonces también tengo una diamante, tengo uno redondo con los bordes, tengo una caja, tengo círculo, ¿sí? Tengo diferentes, que incluso pues yo también puedo personalizarlos si quiero y agregarlos allá. En este caso vamos a utilizar, puede ser el de round end, este por defecto que sale ahí, y el mensaje que nosotros le queremos poner. Entonces yo le voy a poner code, o pongámoslo en español, código, pintura, número, no sé, 157. Listo, ese va a ser el código de la pintura, 157, y luego él me va a decir en dónde la quiero ubicar, ¿sí? En dónde la quiero poner. Entonces vamos a ponerla por acá. Vamos a decir que acá es donde quiero ese mensaje. Lo sigo teniendo en wireframe precisamente para que muestre que esto ya tiene una anotación. Listo. Si le doy doble clic, él me lleva nuevamente para que las personas que de pronto estén trabajando colaborativamente pues se enteren que ahí ya tiene ese isométrico pues un mensaje creado. Y vamos a ir nuevamente, Product ISO, este proceso pues obviamente no se debería hacer tan seguido, pero por el ejercicio pues lo estamos haciendo de esta manera. Listo, esperamos a que nos cree el isométrico, eso no nos toma mucho tiempo la verdad. Y con eso pues ya le podemos crear. Listo, vamos acá, vamos a revisarlo. Y aquí lo tenemos. Listo, entonces observen que acá ya quedó con el código de la pintura que nosotros queríamos pues obviamente expresar acá. Listo, para que pues obviamente se lea esa información. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a hacer en el siguiente parte del ejercicio? Pues vamos a revisar, en este caso, vamos a agregar temas de aislamiento. Eso también pues es muy utilizado y es muy conocido. Y acá, ok, acá quedó con
Vamos a revisar una cosa para revisar ese frame que quedó ahí. Dimension to, ok, sí, perfecto, listo. Yo les decía que lo siguiente que vamos a generar, vamos a cerrar acá, a decirle nuevamente que no, que vamos a crear otro, pero quiero crear mensajes, ¿sí?, de aislamiento, ¿listo? Donde se muestre pues obviamente que la línea tiene algún tipo de aislamiento, ya sea para calor, ya sea para frío, ya pues, depende de lo que necesitemos en nuestro proceso. En este caso vamos a agregar uno de calor y acá entonces vamos a seleccionar lo que hicimos al comienzo, vamos a seleccionar cualquiera de los uniones acá, listo, y vamos a darle clic derecho y en Add to Selection vamos a decirle que lo quiero aplicar para toda la tubería, ¿sí? Entonces yo le digo Entire Line Number y inmediatamente él me dice que si quiero un elemento, ¿sí?, de, pues de aislamiento, perdón. Entonces me voy primero me voy porque este es para agregar el símbolo dentro del isométrico, pero yo primero tengo que darle las características, entonces me voy para las propiedades, ¿sí? Y aquí en las propiedades tengo que ir a Process Line. Y acá se me perdió porque no está Process Line para Properties. Insulation Types, acá está. Pero, a ver, un segundo. Vamos a seleccionarla nuevamente. Y acá vamos a decirle a tu selection, chart line number, insulation thickness. Bueno, entonces no nos está tomando todo el elemento. Vamos a seleccionarlo nuevamente acá. Add to selection, connected line number. Acá está. Vamos a pipe. Listo. Y acá vamos a connectors, pipeline in line assets, insulation type, insulation thickness, servicio. Bueno, vamos a revisar acá porque no me está tomando tan bien, o sea, por eso no me está dejando colocar el proceso de la línea. Si yo lo veo acá, plan 3D, class, visualización, acá está donde está process line, acá está, casi me deja colocar. Bueno, vamos a revisar por qué no nos está leyendo todo el proceso. Un segundo, vamos a decirle nuevamente. Porque estoy trabajando bajo la línea 1009. Y vamos a decirle acá right click, está Entire Line Number. Ahora sí. Y vamos acá no en General. Está en varios. Listo. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar Connected Line Number. Y vamos a decirle que lo filtre por la parte de la tubería. Listo. Y acá en general, ahora sí. Insulation type,
Vamos a decirle que es de 25 25. Y acá, pero no está como proceso. Process line, acá está, ahora sí. Listo, ya. Ahí le dije que fuera la tubería, específicamente la tubería. Entonces nuevamente, que acá sí me tocó distribuirlo. Entonces add to selection, entire line number, y en propiedades le digo que pues obviamente la parte pues es para la tubería, y acá sí tengo que ir es al proceso, ¿no? Entonces process line, y observemos que en process line ya me pregunta pues insulation thickness. Listo, le vamos a escoger que el espesor de ese elemento es de 25, y el tipo de aislamiento que yo necesito para ese elemento va a ser para calor. Listo, entonces acá hot, y con eso pues ya lo agregamos. Y ahora sí, lo único que nos faltaría, en el lado pues ya del proceso como tal de la visualización, es agregar el símbolo de aislamiento. Le digo acá insulation symbol y simplemente lo agrego acá. Entonces si yo quisiera averiguar o revisar, porque miren que incluso ya aquí me aparece el display de que esto está soldado, o esto es perdón, de que esta soldadura debe ser en campo, de que tengo alguna anotación o mensaje que es para el código de la pintura, y que aparte entonces también tengo una anotación para el símbolo de todo lo que tiene que ver con aislamientos. En este caso un aislamiento de calor para esta tubería, por algún proceso que se corre allá. Listo. Y vamos a recrear entonces el isométrico para ver cómo se ve esa información. K109, nuevamente le decimos crear. Y vemos cómo cambia pues obviamente nuestro isométrico. Listo, esperamos a que termine acá de crear el isométrico. Creo que ya terminó, me parece que sí. Vamos a revisar si ya lo creó. Voy a decirle acá update. Ves, como si no lo hubiera creado, a mi parecer. Ah, no, es que todavía está en creación. Con razón me salió el error. Vamos a decirle acá que no. Y vamos a esperar. Me dice que todavía está produciendo el isométrico. It's being processed in the background. Sí, ahí todavía está procesando. Bueno, lo otro que nos faltaría por revisar, pues obviamente, es el tema de que hablábamos pues de poder bloquear la línea y los problemas que existan. Bueno, acá ya terminó. Ya vamos con esa parte. Listo, entonces observen que acá ya terminó y miren que acá ya me muestra el objeto, aunque quedó un poco grande eso, pues obviamente en todo el tema de configuración y en el Project Data se puede bajar para que no lo muestre tan grande, ¿sí? Se le baja simplemente la escala pues a este elemento. ¿Listo? Incluso pues si acá quiero bajarle la escala pues lo puedo hacer. Bueno, eso por el lado pues también de agregar aislamientos. Ahora lo que nos queda y lo que nos falta pues es todo lo que tiene que ver con poder bloquear la línea. Eso pues es algo importante en el sentido de que yo no quiero tener errores humanos, ¿sí? Para este tema. Entonces vamos a la parte de isométricos, isometric de WGTAP, ¿sí? Y acá entonces debajo de Final vemos pues obviamente todos los isométricos que se han creado. El último que se creó fue este, ¿sí? Él va creando como versionamientos de los isométricos que crea. Y luego
aquí pues puedo decirle sobre esta línea, le puedo decir que la quiero bloquear, listo, y lock line and issues. Eso quiere decir que no me va a permitir hacer cambios sobre esa línea porque yo ya dejé y quiero evitar que exista algún error manual en el cual pues la línea quede o que es posible editarla o moverla o hubo algún movimiento o algún cambio, pues obviamente él me va a decir que no es posible. Si yo reviso, ¿sí? Si yo reviso acá la tubería o quiero hacer algún tipo de cambio, observen que ya me aparece un candado, ¿sí? Ese candado pues me está diciendo que la tubería está bloqueada como tal. Y acá sí, por ejemplo, esta sí la puedo seguir modificando sin ningún problema. Mientras que esta tubería pues no me permite seguir trabajando sobre ella, ninguno de los elementos que están compuestos con esa tubería. Entonces es muy importante, ¿no? Eh, bueno, eso pues por el lado de cómo crear los isométricos. Ya lo que nos queda, y es algo pues bastante importante, yo voy a cerrar por acá, voy a nuevamente Realistic. Y lo que nos queda en la clase vamos a revisar esas características especiales de cómo se debe configurar un elemento de estos, ¿no? O sea, cómo configuro ese plano que me está saliendo allá. ¿Cuáles son esas opciones que yo puedo hacer? Vamos a ver alguna de ellas en las cuales pues, yo puedo modificar como toda esa información que tengo asociada en los isométricos y crear mis propias plantillas, porque pues eso también es bastante importante. Entonces acá le voy a decir Open, vamos nuevamente clase en vivo y voy a llamar este proyecto. Listo. Es un proyecto muy parecido al que ya se tiene allá. Tenemos lo mismo, los equipos, tubería, parte estructural, parte de Pian ID. Vamos a abrir acá el de piping para que veamos lo siguiente. Y se quedó acá. ¿Por qué se quedó? Ah, ok, ya. Listo. Listo, observemos que ahí está. Es el mismo, solamente que este pues ya tiene unas características adicionales para poder generar un proyecto mucho más fácil y vamos a trabajar entonces con este. ¿Cuál es la idea? Poder configurar, ¿sí? Poder configurar el estilo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a hablar de esta pestaña de estilos, en el cual pues obviamente vamos a agregar un estilo personalizado de los que uno tiene ahí. ¿No? Si recordábamos había uno que era Final, que era el que estábamos utilizando, unos check, había unos especiales pues que yo puedo personalizar para controlar qué datos quiero incluir en mi plano, ¿sí? Cómo quiero que se vean los atributos, cómo quiero que se vean los estilos, cómo quiero que se vea ese formato como tal. Eh, en este caso pues vamos a crear uno propio y vamos a ver cómo configuro ese ISO, ¿sí? Entonces, lo primero es abrir uno de los proyectos, en este caso ya tengo acá el de crear, ¿sí? Y vamos acá a crear uno basado en norma ANSI, por ejemplo. Yo quiero crear uno y mi tubería y mis procesos se basan bajo norma ANSI, los planos también, entonces lo quiero crear bajo esa especificación, ¿sí? Ya llamamos el proyecto y vamos acá en Custom, vamos aquí en la parte del proyecto, ¿sí? Vamos a darle acá clic derecho y acá vamos a decirle Data Manager, Validation, y acá vamos a ir a Project Setup. Listo. Desde el Project Setup es que yo lo organizo. Y vamos a esperar a que nos abra el Project Setup.
Listo, ya tenemos acá nuestro project setup. Ahora sí me deja mover con tranquilidad. Y vamos acá a Isometric DWG Settings. Importante pues la parte de configuración. Y tenemos entonces símbolos y referencias. Tenemos el ISO Style Setup. Este es importante. Aquí voy a hacer un par de anotaciones porque en la configuración yo puedo controlar algunas características tales como los estilos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el control automático de soldadura en campo, ¿sí? Eh, configuraciones, por ejemplo, de soldadura si necesito soldadura con ajustes en campo, todo lo que tiene que ver con denominación de dónde van a quedar guardados los archivos, ¿sí? También entonces la parte pues que me administra todo el tema de nombrado, cómo quiero que se vean las líneas, eso pues también viene de la parte de anotaciones y todo el tema de formatos con el cual yo quiero trabajar. También entonces están las anotaciones, ¿sí? Cómo quiero que se vean las anotaciones, porque las anotaciones permiten controlar los diferentes textos de salida que yo tengo en la parte de un isométrico, ¿sí? Incluido acá también se controla todo lo que tiene que ver con el Bill of Materials que nos sale allá, todo el tema de numeración, cómo quiero que se numere, ¿sí? Numérico o alfabético. Lo que veíamos en el otro isométrico, que era todo lo que tenía que ver con planos de corte, ¿sí? Las anotaciones de pieza a cortar y pues obviamente los tamaños o las distribuciones. Acá está pues obviamente toda la parte de soldadura, ¿listo? Y también entonces todo lo que tiene que ver con las anotaciones de las válvulas y las conexiones extremas o las otras conexiones pues que yo tengo, ¿no? Acá están los prefijos, conexiones y tal. También entonces está todo el tema de dimensionamiento, entonces acá también puedo controlar el tema de dimensionamiento para los diferentes tipos de archivo, entonces acá puedo irlos variando y dependiendo de los archivos que yo estoy manejando pues puedo irle variando alguna información, ¿no? Si quiero incluir las dimensiones, si quiero que sea independiente, si no quiero que se incluyan, la altura del texto, entonces también puedo controlar acá los tamaños, la distancia a la cual de la tubería debe estar la dimensión, ¿sí? Y la distancia, pues obviamente a la cual también debe estar la posición, pues obviamente del texto como tal. ¿Listo? También entonces está todo lo que tiene que ver con tuberías inclinadas y tuberías desplazadas. Aquí lo controlo con Slope and Offsetting Piping. ¿Listo? Que es la que me permite y pues me controla cómo se va a notar. Muchas veces nosotros hacemos un diseño de tubería y no tenemos, o en el plano isométrico no es muy claro si hay alguna elevación o o hacia dónde es la dirección más bien del elemento, ¿no? Entonces, pues también eso es muy importante, como esas caídas y esos sesgos que tengo de tubería 2D y 3D, y cómo se debe controlar o designar más bien la pendiente mínima con la cual me va a representar el dibujo. Entonces, observen que acá pues puedo tener como una especie de achurados diferentes para saber o decirme cómo es la posición de la tubería, ¿sí? Muchas veces, y pues lo que hablábamos al comienzo, muchas veces las tuberías pues son un poco complicadas en ese sentido de entenderlas porque tienen diferentes cambios de posición y pues no están en un solo proceso, en una sola corrida de tubería. Y finalmente pues tenemos también lo que es el rótulo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el rótulo y algo muy importante que se debe tener en cuenta para la parte de personalización del rótulo, ¿sí? Es que, bueno, son realmente dos cosas importantes cuando yo estoy configurando un rótulo. Primero,
El rótulo puede empezar, ese bloque que yo genero el rótulo, y en muchas ocasiones ha pasado que dicen, no, venga, pero es que los isométricos no entiendo por qué no los puedo configurar. Y la razón es muy sencilla. Es que cuando yo estoy iniciando ese nombre del rótulo, él puede tener cualquier nombre, cualquiera. Pero el nombre o la referencia o el bloque de referencia de esa plantilla se debe llamar title block. Si yo no le coloco title block, él no lo va a reconocer, ¿sí? Entonces, el rótulo como tal sí se debe llamar title block, más el nombre que se muestra o el display que yo quiero para ese rótulo, sí puede ser cualquiera. Pero si yo lo guardo como un bloque, debe llamarse title block. Es algo que nos pide y nos solicita pues Plant, eso sí ya es como muy celoso en ese sentido. Y otra cosa es que la flecha que veíamos también cuando estábamos generando los isométricos, esa flecha debe estar creada, ¿sí? En cualquiera de los casos, o sea, debe estar siendo utilizada o posicionada pues en mi rótulo, porque si yo no le defino un norte, él no me va a dejar configurar. ¿Listo? Bueno, vamos a devolvernos a ISO Style y vamos a empezar por acá por la parte de ISO estilos isométricos y vamos a crear un nuevo plano, un nuevo estilo para los planos isométricos de tal manera pues que yo pueda generarle pues mi propio estilo dentro de la empresa. ¿Listo? Y acá entonces vamos a decirle que vamos a crear uno nuevo. Vamos acá en el más que tenemos acá. Y vamos a decirle que se llama, no sé, vamos a ponerle academia. Listo. Y así. Y lo voy a copiar basado en uno existente. ¿Sí? Puedo hacer los dos. Pero pues muchas veces es recomendable utilizar uno que ya existe porque ya tiene cierta información y no nos toca todo desde cero y eso es lo más recomendable. Y lo vamos a copiar de un ANSI B, ¿sí? Vamos a utilizar este ANSI B como base, listo, uno que ya existe. Y le vamos a decir crear. Listo, ahí ya nos queda el elemento pues creado, listo. Si queremos cambiar algunos elementos lo podemos hacer, ¿sí? Si yo quiero que las tuberías, perdón, las soldaduras de campo en este caso, queden ubicadas en la longitud total de la tubería, pues lo puedo hacer. O si quiero que quede, pues obviamente, ligado al BOM, a ese Bill of Materials, listo. Si quiero, por ejemplo, para una tabla, si quiero que se utilice una hoja en blanco para tablas largas, de pronto hay una tabla que no me permite que se ubique, pues simplemente le digo que divida el dibujo. Entonces ahí hay una razón por la que a veces nos genera más tubería, más planos de tubería o isométricos. Si quiero cambiar el nombrado, entonces acá nos muestra un ejemplo. Eso pues yo creo que cambiar algo de acá pues no es como muy recomendable, es más bien generamos ese ISO Style Setup, ¿sí? Esto pues ya depende de lo que nosotros necesitamos. Si de pronto el nombrado es diferente en mi compañía, pues lo puedo hacer, ¿listo? Los delimitadores, esta es la propiedad con la cual yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, si es una fecha, si yo trabajo más bien con la fecha, si yo trabajo más bien y se utiliza mucho la parte de specs de aislamientos, sí, el número de la línea, que es lo que normalmente utilizamos, pero también muchas veces se utiliza el spec, la parte nominal del spec o el servicio que va a prestar. Entonces eso ya depende de cada proyecto o de cada empresa más bien. Entonces le vamos a decir acá aplicar, listo, y vamos a probar que ese elemento de Academia IAC nos haya quedado. Yo voy a abrir acá el de piping nuevamente.
y voy a decirle que produzca, o vamos a generar un isométrico, production ISO, vamos a decirle que está 2031 y observen que ya tiene el estilo de academia. Listo, ahí ya está con el estilo de academia IAC, me aparecen los demás que estoy utilizando. Bueno, en este caso si yo lo creara, o yo le digo acá crear, ¿sí? a este elemento, pues los va a crear con el estilo que tiene actualmente, pues el de ANSI B, ¿no? El con el que copiamos, porque lo único que hicimos fue copiarlo, cambiarle el nombre y no más. Listo, vemos acá cuando lo genera, vamos a ver cómo me genera la tubería. ¿Sí? Observen acá nuevamente todos los mensajes que quedan. Miren que acá sigue siendo una shop weld, o sea, soldado en campo. Y acá tenemos pues nuestro bill of materials y las piezas de corte que habíamos hablado actualmente. Pero vamos a personalizar algunas de las eh, configuraciones que tenemos acá. Listo. Representando pues obviamente que tiene las mismas condiciones, pero vamos a hacer algún par de cambios para que lo veamos, ¿no? Entonces observemos que por ejemplo acá esto está en recuadros, miremos un poco también como la letra para ver qué cambios en la parte dimensional también se dio, ¿sí? O más bien se va a dar con los cambios que vamos a hacer, tanto en la parte de dimensionamiento como en la parte de anotaciones, ¿sí? Miren el norte, también importante, ese símbolo de norte. Entonces vamos a cerrar acá. Listo. Vamos a decirle que no. Mientras se termina de cerrar. Vamos entonces nuevamente a abrir el Project Setup. Vamos a cerrar este. Es mejor, es recomendable siempre cerrar el Setup. Y vamos aquí a Project Setup. Listo. Acá en nuestro Project Setup vamos a generar, esperamos a que abra nuestro archivo. Importante que estamos trabajando en Academia IAC porque es el que estoy modificando en el momento. Listo. Y acá entonces en Dimension, ¿sí? Perdón, hizo Styles. Y acá vamos a ir a la parte de dimensiones. Listo. Y aquí entonces vamos a decirle lo siguiente. En Pipeline Dimension, entonces está el de válvulas, está en Academia IAC. Vamos a quitarle, por ejemplo, acá vamos a hacer una diferencia, vamos a decirle que no tenga dimensionamiento. ¿En qué sentido? Pues obviamente la parte de la simbología, que esos gaskets pues, que nosotros tenemos en el diseño, cuando está generando los ISO, ¿sí? No los tenga en consideración. ¿Listo? Que es como, pues obviamente esas juntas o ese elemento que nosotros le estamos colocando a nuestros isométricos. Bueno, vamos a esperar a que se cancele el que se queda allá. Listo. Entonces ahora vamos a decirle entonces que no. Vamos a revisar acá que por ejemplo para el tipo válvula cómo es, si es centrado. Listo. Vamos a cambiar acá entonces el offset para que quede un poco más lejos ese elemento, ¿sí? O más cerca. Entonces lo podríamos variar y simplemente le decimos acá aplicar, por ejemplo, hace cambio. Estos son alternos, configuraciones alternas. Entonces esto es para los bordes pequeños de tubería que nosotros tenemos. Si quiero incluir tuberías existentes, por ejemplo si son nuevas o si son de demolición,
que no sobrescriba las dimensiones, o no me permita sobreescribir las dimensiones en el caso de que yo lo necesite. Esto pues es una buena práctica para que no se cambien pues directamente y no se pierda como esa trazabilidad de los elementos que nosotros tenemos acá. Lo siguiente, podemos ir a las anotaciones. Vamos a modificar acá las anotaciones. Y por ejemplo, en las anotaciones, yo no quiero que me muestre, por ejemplo, las coordenadas pues que yo tengo en este caso. Entonces yo le digo, no, coordenadas no las lea, simplemente ubíqueme los elementos allá. Y vamos a revisar y vamos a recrear ese plano o ese isométrico 2031 con esos pequeños cambios que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a decirle acá OK y vamos a recrear. Voy acá a Piping. Vamos Production ISO y nuevamente 2031. Vamos a crearlo y vamos a ver cómo se modificó. Ahí está Production ISO. Bueno, entonces, con respecto al rótulo, pues creo que ya les fui como muy claro, pues cuando yo lo quiero. Bueno, está más de volverles a decir que es importante que el bloque que yo estoy creando se llame Title Block. Y siempre definir un norte. Y observemos acá entonces los cambios que tuvo pues durante el proyecto, ¿sí? En este caso el nombre, ¿sí? Y las coordenadas que nosotros pues obviamente le tenemos a estos elementos ya no hay un display pues como tal para esto. En la parte pues obviamente vi los materiales no hicimos modificaciones como tal. Listo. Y los gaskets o esos dimensionamientos que yo tengo acá de posición, pues fueron recreados en este caso eh, a lo largo de los bordes con los valores, ¿sí? Tenemos acá pues los valores con los cuales fueron creados y los digamos los dimensionamientos o esos elementos adicionales, esas juntas dimensionales que yo tengo no están dimensionadas por la nueva configuración que nosotros tenemos. ¿Listo? Ahora vamos a establecer una configuración ya para terminar. Vamos a realizar, en este caso, vamos a realizar una configuración de un template de este elemento. ¿Listo? Ya como tal, pues desde tomar, pues obviamente un elemento de que ya existen, ya uno existente, un DWT existente, y vamos a generarlo acá. Entonces voy a cerrar por acá. Voy a cerrar por acá este elemento también. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir, obviamente pues desde el ISO de WT para modificarlo, ¿sí? Y vamos a hacerle un par de cambios. Listo, entonces acá en la barra rápida de herramientas, le voy a decir abrir. Vamos a ir al escritorio acá en clases en vivo. Le voy a decir configurar planos. Y por defecto pues los ISO se guardan en la carpeta isométrico. Y acá voy a ir a Company, ¿sí? Y Pro ISOs. Ah, bueno, acá ya sé que fue lo que me faltó. Como vamos a abrir un DWT, pues debo llamarlos DWT. Entonces simplemente le digo acá Drawing Template, DWT. Y simplemente le digo acá Desktop, clase en vivo, configurar planos isométrico, Company. Y acá está nuestro ISO. Listo. Vamos a abrir este isométrico. Vamos a abrir el DWT
y vamos a revisar varias características que yo tengo acá en los detalles. ¿Listo? Miren que aquí hay varios elementos creados, ¿sí? Por colores, que es la ubicación. Entonces, son los límites que voy a tener para mis isométricos, los límites que voy a tener para el bill of materials, los límites que voy a tener para mis piezas de corte en caso de que lo necesite. Pero nosotros vamos a hacer una definición totalmente nueva, y para esa definición totalmente nueva vamos a decir lo siguiente. Yo le voy a decir que voy a hacer una purga. Te saca purge. Listo. Y si vemos acá, vamos a purgar la definición original de ese rótulo, ¿sí? Entonces, al lado de blocks, acá en blocks, listo. Y acá voy a decirle que view items can purge. Listo. Y no me aparece el de title block. Entonces voy acá a blocks. Bueno, vamos a guardar acá un segundo. Y vamos a hacer nuevamente la purga. View objects, conference. Listo. ¿Por qué no me deja purgar acá? Vamos a revisar dónde está layers, title block, acá está, bloques, y right click in the title block. Bueno, no me está permitiendo acá ver cuáles no puedo. Me dice que no puedo. Me está diciendo que no puedo purgarlo. Vamos acá. Sí, me está diciendo que no lo puedo purgar por algún motivo. Está como si estuviera en solo lectura, porque vamos a revisar acá una propiedad de este elemento. Status accessible. Y vamos a revisar por qué va. Aquí. Bueno, no me está dejando hacer la purga. Vamos a revisar una última vez. The purge. Block. Listo, purga. Si no me está abriendo los bloques. Y este sí me deja purgarlo. Pero necesito todos los bloques. Listo. Bueno, vamos a continuar así. A ver qué me permita poder modificar. Listo. Y porque la idea es hacer lo siguiente. Bueno, voy a eliminarlo así. Y vamos a agregar uno nuevo. Entonces, nosotros ya teniendo una plantilla o ya teniendo nuestros propios rótulos personalizados por empresa o demás, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a llamar en este caso, ¿sí? Voy a llamar un DWG que ya tiene configurado pues un rótulo, ya tiene configurado algunas características dentro del template. ¿Listo? En este caso yo voy a llamar el siguiente. Entonces vamos a ir acá a la de insertar y acá le digo insert y le digo acá more options. Aquí le digo browse, me voy para la clase en vivo, configurar planos y acá dice company drawing templates.
y acá está company de size. Listo. Y acá entonces es el nombre que yo le voy a dar al rótulo. Listo. Como bloque, pues como tal. Y vamos a decirle entonces que la inserción va a ser en el 000. La escala es 111. Y no lo vamos a dejar explotado, ¿no? Esto también es importante. Y acá entonces simplemente le digo OK. Acá tiene pues obviamente unos atributos asociados. Y ahí nos queda nuestro rótulo nuevo. Listo. Pero es importante después de ese rótulo nuevo definirle pues obviamente cuáles son las dimensiones, ¿sí? Y algo muy importante. Acuérdense que yo les dije que una de las razones que yo tenía acá para, pues, o sea, para el tema del rótulo, ¿sí? Era que el rótulo y el bloque como tal debía llamarse, o sea, el plano se puede llamar como quiera, pero el rótulo sí se debe llamar title block. Si yo no le coloco title block, no me deja. Yo voy a hacer acá un rename de los bloques y acá le digo company de size. Ok. Y acá le digo title. Si yo no hago esto, él no me lo va a reconocer y no me va a permitir reemplazar. ¿Listo? Ok, es que ya existe ahí un bloque que se llama así. Revisemos acá. Ok. Sí, ya. Ya está acá. Ok, ya nos existía ese rótulo por lo que veo. Listo, pero bueno, la esencia es la misma, ¿no? Si yo estoy generando acá, entonces este elemento debería llamarse es title block. ¿Listo? Pues muy importante. Listo. Y vamos a ver cómo se llama este. Si estamos bien. Y este se llama, si ese es el title block. Y acá sí. Listo, perfecto. Ya tenemos nuestro rótulo y es el rótulo que nosotros pues normalmente podemos estar utilizando. Listo. Y bueno, ya acá lo único que nos faltaría es, por ejemplo, ingresar los límites. Listo. Entonces, acuérdense que eso es bastante importante, ya no solamente a nivel de plan, sino a nivel general. eh, Definir esos límites de dibujo, ¿sí? Que yo pues puedo generar acá. Entonces, va a ser hasta acá. Listo. Es como los límites donde yo voy a dibujar o puedo dibujar dentro de mi plan 3D. Eh, Perfecto. Entonces acá ya simplemente guardamos. Yo le digo acá Save As. ISO de WT, vamos a guardarlo en la misma ubicación de nuestro isométrico company y save. Le digo que sí, ok y listo. Ahora entonces vamos a configurar el rótulo en este caso, ¿sí? Y vamos a configurarlo de tal manera que yo pueda configurar las áreas como las vimos ahorita. ¿Dónde configuro eso? Eso se debe configurar en el Project Setup, ¿sí? Entonces vamos a cerrar acá. Y aquí voy a decirle Project Setup nuevamente. Listo. Acá entonces Project Setup. Debajo de la configuración de isométricos vamos a ir a Title Block Display, que esté configurada en Academia. Listo. Y acá le digo Setup Title Block. Listo. Y, ok. Bueno, acá sí ya sé por qué me equivoqué. Acá vamos a decirle Return.
y en el project setup tengo que decirle que me llame el ISO que yo configuré. Entonces clase en vivo, configurar, como lo hice en la ubicación de CWT, donde está acá isometric academia. Ok, claro, es que ahí no fue donde lo guardé. Vamos a utilizar el que guardé, que fue este. Sí, ahí fue el error mío que lo guardé donde no era. Vamos a decirle setup title block y me sigue llamando listo. Entonces, todas estas áreas que nosotros vemos acá, todas estas áreas que nosotros tenemos acá, se pueden configurar, ¿sí? De tal manera pues que yo puedo decirle que cuál es la área donde yo puedo dibujar, cuál es la ubicación de la zona norte, ¿sí? Si quiero que definirlo en otra posición, por ejemplo, no, yo lo quiero en la parte inferior, ¿sí? También lo puedo configurar, ¿sí? Ya depende de mi gusto. Y luego entonces ya empiezo a decirle, por ejemplo, drawn area, entonces el área de dibujo cuál es. Después yo le digo acá drawn area y él me empieza a preguntar en dónde la quiero, ¿sí? Eso yo acá le puedo decir endpoint y yo digo no, yo quiero dibujar de acá a acá, endpoint. Ok, eso no sería un endpoint, sino como una intersección acá. Listo. Luego le digo cuál área, en este caso pues sería de no dibujo, por así decirlo, donde no puede quedar parte del dibujo, pues tenemos acá nuestro norte, entonces yo le definiría que en esta parte evitemos colocar algo del dibujo, listo, y ahí ya nos queda. Después tenemos entonces el espacio para el Bill of Materials, listo, entonces ya hasta acá, y ahí nos queda el Bill of Materials, luego entonces también si necesito uno de corte, también acá, ¿sí? Ahí me muestra cómo va a ser. Incluso, por ejemplo, si necesito alguno para soldadura, lo puedo hacer. Puedo tener alguno de especificación de soldadura. El ID, el número, el tipo de soldadura y la categoría. Si también la quiero tener en cuenta. ¿Listo? Y finalmente, pues ya tenemos entonces nuestro rótulo configurado. Le decimos que sí, que guarde esos cambios en ISO TWT para el de Academia IAC. Aquí esperamos a que vuelva nuevamente, le decimos aplicar. Listo, vamos a Piping y vamos a recrear esa línea 2031, si no estoy mal, la que estábamos trabajando. Y vamos a ver los cambios o los posibles cambios que hubo sobre ese documento. Entonces simplemente acá en ISO, Production 2031 y le decimos Create con esos cambios que generamos. Listo, acá ya nos creó, nos quedó creado y listo. Me modificó, fue el otro. Me modificó el que no era. No me llamó el que era. A ver, vamos acá, vamos nuevamente, eso no es problema. Simplemente hacer lo siguiente. Vamos acá. Vamos a Project Setup. Bueno, eso nos sirve para repasarlo nuevamente, si quedaron dudas. Y esperamos a que nos abra el Project Setup. Acá en este elemento.
Vamos a decirle, bueno, acá es importante. Y acá voy a llamar es el de... Bueno, vamos a revisarlo acá porque si me estaba llamando el que era. Vamos a decirle acá apply. Y vamos a revisar qué pasa. Este yo creo que no tomó fue los cambios. Porque me está tomando el de company. Ahí está. Si yo le digo setup, debería llamar. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Listo. Eso, perfecto. Ah, claro. Listo. Listo, ahora sí. Ya. Entonces con esto ya podemos empezar. Es la misma idea. Miren que ahora sí me está llamando. Claro, se quedó llamando el rótulo de la carpeta anterior. Porque yo guardé, cuando le hice guardar el DWT, lo guardé fue en el de company. A ver, para que me entiendan acá esa parte. Cuando yo lo modifiqué y guardé, hice las modificaciones del rótulo, ¿sí? Yo utilicé este rótulo de acá, pero cuando lo guardé en la definición del isométrico de cuál debía tomar, yo lo guardé fue en company. Y no lo guardé y sobreescribí este ISO de WT, que fue lo que ya tomó pues como tal los cambios. Entonces que se quedó o quedó llamando los anteriores. Entonces pues nada, simplemente acá pues ya tengo otro tipo de rótulo y lo único que sí tengo que definirles, bueno, el símbolo norte. Listo, entonces vamos a definirlo por acá. Vamos a definir la zona de dibujo. Listo. Voy a revisar acá porque no me está con razón. Listo. Intersection. Listo. Entonces aquí este elemento, entonces yo digo no, ya, los planos tienen que quedar acá. Los ISO. No drawing area, entonces donde no puede dibujar, entonces le defino que sea más o menos este pedazo de donde está el símbolo norte, donde quiero que quede el isométrico. Listo, entonces el isométrico ahí con ese nearest puedo definir. Del bill of materials, perdón, los cortes, digo que el corte sea en esta área de acá. Y aparte, habíamos definido que también queríamos que saliera la soldadura, ¿cierto? La parte de soldadura y clic. Listo. Entonces miren que es bastante sencillo, simplemente le digo return, cambie, guarde los cambios. Regresamos. Aplicamos para que guarde los cambios nuevamente. Y una vez ya termine de guardarlo, ahí sí ya podemos hacer la prueba para que nos salga con el rótulo que le definimos. Claro, en el momento cuando yo lo cambié y hice el setup, él quedó todavía llamando el anterior, pero cuando le dije OK, por eso nos salía el de piping así. Ahora sí, piping, vamos acá, production ISO 2031, create, y esperamos a que finalice y ya con eso tendríamos por el día de hoy nuestra clase en vivo. Aquí cambiamos. Y esperamos. Bueno, eso es importante, tener nuestra propia definición, pues obviamente porque yo puedo agregar mi rótulo y demás. ¿Listo? Entonces observen que, por ejemplo, acá uno podría dejar un gap especial o en el mismo rótulo definirle una línea acá que me separe y bajarle un poquito a esa pantalla de display que tengo acá. Pero miren que acá ya está toda la información que yo quiero. Incluso ya si yo le coloco un tema de aislamiento como lo veíamos en el anterior, pues ya va a ser mucho más fácil ubicarlo acá. Y estoy trabajando con un ANSI B en tamaño, ¿no? Entonces pues ya es mucho más fácil, vi los materiales pues se ven mucho mejor, la parte de corte, la parte pues obviamente de
de soldadura, si también lo necesito. Listo. Ahí ya, pues definido. Espero que les haya quedado claro. Sí, ahí pues tuvimos algunos percances que son tema pues obviamente que nos pueden suceder en estas clases y más que pues obviamente eh, hay ciertas configuraciones que a veces pues nos cambian. Pero pues eso no le hace ningún problema y lo pudimos solucionar absolutamente todo. Nuevamente, pues a los que asisten a estas clases en vivo les quiero agradecer. Muchas gracias por su asistencia. Espero pues que le haya sido de agrado la clase en vivo de hoy. Creo que todos esos temas de personalización pues son bastante importantes y para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues nos